Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Géminis, espero que estés súper bien. Recuerda por favor que esto es muy general, que te quedes con lo que te resuena y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, que te dejo por aquí los números de mi gabinete. Empezamos esta semana por una energía bastante buena que nos está hablando de cierto movimiento o alguna comunicación de una persona pues muy así segura y valiente, carismática. No es una persona que se achica ante las dificultades a pesar de que puede dar la sensación de que hay muchas cosas que tiene encima y tal, o a lo mejor esta es tu energía, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Te está diciendo, esto es una cosa que tiene que ver en general con el ámbito laboral, pero puede que sea pues en algún otro ámbito, da igual. Es hora de actuar, signo de Géminis, ¿vale? Pero yo te veo como muy motivado, porque aquí habla de pasión, habla pues de esa energía a la hora de hacer algo. Hay muchas veces que tú haces algo porque sencillamente toca hacerlo y otras porque realmente te apasiona, te gusta eso que haces, ¿vale? Vas a saber qué hacer de manera intuitiva, vas a saber qué hacer. No vas a necesitar, vamos a decir, a ver, siempre hay que tener en cuenta pues que puede, pues no sé, eso de salir bien o no va a salir muy bien, pero esto está hablando de algo bastante bueno. Puede que sea pues una persona así que está a tu alrededor, como te he dicho, tú ya la aplicas a tu situación, sea como sea, esto es un cambio maravilloso. Es una energía de caballero y un caballero siempre aporta un cambio. No es una energía que llega y bueno, aquí estoy. No, es una energía que se nota y más una energía de fuego. Y tú como signo de aire, esto, signo de Géminis, pues se va a notar y mucho, ¿eh? Se va a notar y muchísimo. Vamos a ver ahora este tarot. ¿Qué te dice? Esta semana te está diciendo cuidado con tus energías, signo de Géminis, porque es como que te veo con mucho subidón de energía, pero luego con el bajón, ¿vale? No sé si tomas mucha bebida energética o lo que sea, pero mucho cuidado porque es la típica energía que empieza a hacer algo y hace muchas cosas a la vez y lo que sube vuelve a bajar. Esa energía va a volver a bajar sí o sí, luego, ay Dios mío, que tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Vamos a ver ahora. Empezamos por el caballero de oros, el loco, la carta de 3 de copas, el 5 de espadas y 3 de oros. Vamos allá, signo de Géminis. Empezamos por la carta del caballero de oros. Fíjate que al inicio te quedó la energía más rápida que hay, aquí la energía más lenta que hay, porque ya de por sí te está diciendo que a la hora de tomar una decisión, de aceptar una invitación, oferta o lo que sea, que tener los pies en la tierra. No hay que ilusionarse tanto, pues está muy bien ilusionarse y tal, claro, pero hay cosas que no hay que eso, hay algo, depende de qué cosa necesita una energía firme, con los pies, como te he dicho hasta ahora, en la tierra. A lo mejor estás recibiendo alguna noticia de una persona que ya de actitud, ya de manera de actuar. Es una energía muy lenta, pero es una energía muy segura, pero es una energía también positiva que te va a llevar a un éxito seguro, ¿vale? Signo de Géminis. El loco aquí van a haber situaciones y ratos que te van a permitir, pues así que seas realmente como tú eres. Todo esto que se está dando puede que te signifique un cambio loco. Un cambio, tú sabes de eso, de repente, pues toda la situación está cambiando. No soy el mismo Géminis y mi situación no tiene nada que ver con ese Géminis, por ejemplo, de marzo. No tiene nada que ver. Por lo tanto, a lo mejor es algo, sí, que has iniciado o en marzo o en mayo. No sé, aplícalo a tu situación, pero aquí se está viendo una energía de libertad y esto que se está dando a lo mejor sí que te libera de la última atadura que tenías, ya sea a nivel económico, laboral o lo que sea, pero esto está bastante bien. Esto lo vas a festejar, lo vas a celebrar, va a haber gente buena a tu alrededor, puede que alguien que te diga a lo mejor está que va a tener un hijo y te veo aquí con cierta fiesta. Yo te veo invitado, que te van a invitar o tú eres el que va a invitar a alguien. Es una energía buenísima, una energía maravillosa, una energía de estar en paz y en armonía, ¿vale? Pero en esa reunión tú vas a darte cuenta de algo con este 5 de espadas. Mucho cuidado con este 5 de espadas porque signo de Géminis, a ver, esto muchas veces habla de qué.
No es una energía de venganza, puede ser, ¿vale? Es una energía sencillamente de dejarle ver al otro o a la otra que lo he logrado. Está muy bien, pero que muchas veces te está diciendo que aquí nos acabamos dejando algo. Nos acabamos dejando algo. Por lo tanto, si tú buscas aquí una victoria esta semana, pues no te digo que no, pero que te acabarás dejando algo, cosa que hace de eso una falsa victoria. Hay que decirlo todo, ¿verdad? Pues esto es lo que te dicen. Mira, yo por lo que estoy viendo, y desde hace un tiempo atrás, estás yendo de claridad a otra claridad, o sea que estás aclarando tu mente, tu camino se está abriendo, tu manera de ver las cosas y hacerlas está cambiando muchísimo, por lo tanto todo lo que hay a tu alrededor empieza a darse de manera diferente, ¿vale? Porque te veo con alguna conclusión a la que vas a llegar en estos días, ¿vale? Signo de Géminis, te está diciendo que a lo mejor esta semana vas a necesitar de sí, algún tipo de consejo, ¿vale? Por mucho que sepas, por ejemplo, tú como Géminis, por mucho que sepas yo, siempre hay alguien que sabe mucho más. Por lo tanto, te está diciendo que te dejes guiar por alguien que sepa de esto, algo laboral, algo económico, alguien que te está aconsejando. Tampoco te está diciendo que hagas todo lo que dice al pie de la letra, pero que tengas en cuenta eso que te dicen, ya que aquí nos habla de la armonía en grupo, ¿vale? Porque aquí hay situaciones que necesitan de cierto avanzar en grupo, ya sea en casa, ya sea algo laboral o lo que sea, y que aquí te está diciendo que aquí va a haber una cierta colaboración realmente a la que tú vas a aportar y vas a ganar. Por lo tanto, por eso te dicen, vamos a dejarnos guiar, ¿vale? Fíjate. Porque aquí hay alguien que sabe realmente lo que está haciendo. Claro que sí. Aquí hay algo que se está dando de manera bastante rápida. Signo de Géminis. A ver. Yo te digo lo que veo. Vale. Puede que haya alrededor ahora mismo. Yo te digo lo que veo. Y esto está viniendo contigo desde la última lectura que te di. Bueno, que di en este canal. De Mercurio era. Sí. Que a veces uno se piensa que es muy astuto. Y esto nos ha pasado a todos y nos está ocurriendo a todos. Uno se piensa a veces que es muy astuto, ¿vale? Pero que la vida viene a dejarte ver que hay gente más astuta que tú. Porque es como que de cierta manera, a lo mejor estás en un grupo de personas, laboral o lo que sea, pero tu ojo está, te vamos a decir que le has echado el ojo a algo más. Que quieres llegar rápido, que quieres hacer algo, lo que sea. Y eso puede que no vaya a salir muy bien, que digamos. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Me vas a odiar, pero yo te digo, y así evitamos lo que viene. ¿Vale? Es como estar en un grupo de personas, a lo mejor esta gente quiere estar en cierto negocio, vamos a decir contigo, por mucho tiempo y tú dices, no, yo obtengo lo que quiero y ya está, y se acabó. A lo mejor esto va a ser algo como algo pues de 5 meses o 2 meses, eso no va a salir bien, ¿vale? Si es realmente lo que estás buscando, pues que lo digas desde el inicio, ¿ok? Porque realmente esta gente no va a perder. Esta gente no va a perder porque, a ver, lo que estoy viendo es una energía sana, es una energía equilibrada, es una energía honesta que necesita de colaboración y honestidad. No digo que tú no lo eres, ¿vale? Pero es lo que dice aquí, ¿vale? Porque esta gente lo va a ser. Me vas a odiar, ya lo sé, pero hay que decirlo todo. En fin, si hablamos aquí de la salud, esta semana por lo que se está viendo algún tipo de resfriado, alergia que está mejorando. Para estas cosas siempre, para este tipo de cosas, el médico. Esta semana puede que te dé cierto dolor de cabeza, Dios no quiera. Y que estés algo atento a la mejoría de la salud de una persona que conoces, ¿vale? Que estás ahí. A ver cómo... Pero a lo mejor estás un poquito preocupado por una persona que te ha dicho, a lo mejor que le duele la cabeza o lo que sea, y tú estás ahí, qué pena, pero cuando está mejor no te va a decir nada. Porque a lo mejor ni ellos llegan a comerse tanto la cabeza. Si hablamos aquí del dinero... La verdad, todo lo que está hablando aquí es un inicio bastante bueno, pero esta energía de aquí no es una persona que sabe lo que hace a la hora de gastar, así que mucho cuidado. Sino de Géminis en general, pues el resto bastante bien, empieza a darse una situación bastante buena que va a modificar de manera buena y positiva y rápida tu situación económica y laboral, ¿vale?
El sigilo que te ha quedado esta semana yo creo que queda como anillo. Esto es el laberinto. Hazlo como puedas. Hay mucha gente que dice que es muy difícil dibujar este sigilo. Haz lo que puedas, inténtalo, ¿vale? Tampoco hace falta que te quede igualito a este, pero haz lo que puedas, ¿vale? Esto, para la gente que medita, para la gente que reza y tal, es un sigilo maravilloso, de verdad que te lo digo, porque te lleva al siguiente nivel directamente, signo de Géminis, ¿vale? La segunda cosa es como elevarte por encima de cualquier situación y que la estés viendo desde un punto mucho más elevado, ¿vale? Que sepas la salida. Como si tú estás, por ejemplo, en algún tipo de laberinto y estás ahí dando vueltas y vueltas y por qué siempre me pasa lo mismo, pero si te elevas por encima de ese laberinto vas a decir, ahí está la salida o ahí está esa solución, ¿vale? Por lo tanto, va muy bien. Esta ha sido tu lectura, signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.